Los Ángeles de Juan. Señoras y señores, les habla Juan Guillermo Ríos. Que tengan ustedes muy buena noche. Estamos en Los Ángeles de Juan, como todos los miércoles a esta hora. Estamos en vivo por el Canal 1. Yuriko, muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Guillermo. Muy buenas noches a todos. Y nuestro otro periodista que está con nosotros como invitado especial es Alejandro. Alejandro, muy buenas noches. Juan, muy buenas noches y muy contento de estar una vez más en Los Ángeles de Juan. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. El tema de hoy, queridos televidentes, tiene que ver con usted, con nosotros todos, porque es el alcoholismo al volante. Ustedes conocen la historia, pero los datos que voy a dar no son datos míos, me los dio la Fiscalía General de la Nación, de tal manera que si el abogado del hombre este, que ustedes saben quién es, o su familia, me va a demandar a mí por lo que voy a decir, demanden a la Fiscalía, que fue la que me dio los datos. Un hombre conduce a más de 180 kilómetros por hora, según la Fiscalía General de la Nación. Estaba ebrio y haciendo probablemente, porque hay versiones y están en la comprobación del hecho, por eso digo probablemente, piques entre las 3 y las 3:30 de la madrugada de un martes. Aquí quiero hacer una acotación. El 99.9% de los colombianos, un martes en la madrugada, a las 3:30 de la madrugada, está durmiendo para ir a trabajar o para ir a estudiar, salvo que uno sea un vago o un vicioso. Pues este sujeto es, según la Fiscalía General de la Nación, el determinador de un crimen que le cuesta la vida a 4 personas. Y huye como un bandido de la escena del cuádruple crimen. El que nada debe, nada teme. ¿Por qué huyó? ¿Miedo? ¿Acaso no es un hombre? ¿O es que eres qué? ¿Qué eres tú? Y fuera de que huye, no presta auxilio a las víctimas que agonizan dentro del vehículo. Y las víctimas mueren dentro del carro estrellado. La pregunta para ustedes, queridos televidentes, es: ¿este hombre es un peligro para la sociedad o no lo es? Nuestro periodista Alejandro Ochoa nos presenta el tema de hoy. Colombia, un país lleno de fiestas, momentos memorables y celebraciones. Un país en donde la cultura ha marcado la diferencia con otras culturas del mundo, gracias a su alegría. Pero ¿qué pasa cuando de esto se pasa a esto? En Colombia, en promedio, a los 12 años de edad se inicia el consumo de alcohol y esto se ha convertido en un problema bastante grave para las autoridades colombianas. En nuestro país hay 311.304 alcohólicos, es decir, el 1.5% de la población total, y de estos aproximadamente 90.000 están entre los 18 y 24 años. Y es que el 27% de la población cuando bebe ingiere aproximadamente 10 tragos o más en una sola ocasión. Y es que según un artículo del diario El País, el principal problema de los colombianos es que cuando ingiere alcohol lo hace al punto de perder los sentidos, o en otras palabras, quedar borracho. ¿Para qué sentido? ¿Cómo? ¿Para qué sentido? En el año anterior, un poco más de 120.000 personas resultaron heridas por haber tomado algún tipo de alcohol. Pero el problema se agranda cada vez más. Casos como el de Fabio Andrés Salamanca, el reciente de Manzanera, se están volviendo recurrentes cada vez más, acabando con miles de vidas de personas de nuestro país. Hoy usted en Los Ángeles de Juan conocerá esas posibles soluciones a este problema social llamado alcohol, que no está matando por cirrosis, sino por irresponsabilidad. Este es el tema de hoy. Volvemos después de comerciales con el debate en vivo en Los Ángeles de Juan. Los Ángeles de Juan. Como todos los miércoles, siempre tenemos grandes invitados acá en Los Ángeles de Juan. Hoy quiero, antes de presentar al invitado central que tiene que ver con el tema, presentarles a alguien muy especial que está en el corazón de nosotros todos por una magnífica, extraordinaria campaña que yo apoyo, que está realizando Noticias 1. Yuriko. Bueno, yo tengo el placer de presentarles a mi gran amigo, porque ella es mi gran amigo, Milo Navarro. Hola. Él es un niño muy especial para todos nosotros, y no porque tenga su discapacidad, sino porque tiene un corazón inmensamente grande. Por eso es especial. Tiene un gran corazón, es muy inteligente y sobre todo quiere estudiar, ¿cierto? Sí. Yo le prometo que va a salir adelante.
y que usted va a estudiar. Voy a hablar con el rector de la Universidad, Sergio Arboleda, donde soy profesor, para que usted tenga una cita con el rector Rodrigo Noguera, y yo sé que va a tener un cupo en la universidad. ¿Ok? Bueno, la enfermedad que tiene Mylon es una parálisis cerebral, cuadriplegia espástica, es una enfermedad bastante complicada. Le van a hacer una cirugía en febrero y la idea es que todos colaboremos para esta gran cirugía. La cirugía vale 200 millones de pesos, es bastante cara y aparte de eso, pues él va a estar 40 días en recuperación con su mamá y su papá, que siempre están en todo este proceso. Entonces la idea es que todos apoyemos esta gran causa y pues para que él tenga una vida como se la merece, la mejor. Claro, apoyemos esa campaña de Noticias 1, porque este muchacho merece todo el respaldo de los colombianos y merece salir adelante. Vale la pena luchar por un buen ser humano. Hoy nos acompaña el doctor Mauro Torres. El doctor Mauro Torres es médico, antropólogo, historiador, filósofo, investigador, miembro de la Real Academia Española de Historia, profesor universitario y a la vez autor de numerosos libros sobre la naturaleza, la condición y el comportamiento humanos. Es el doctor Mauro Torres, que viene de sacar un libro que yo estoy leyendo, y ese libro, entre todos los que él ha sacado, es el último. Se llama Los descendientes de los bebedores, el gen mutado por el alcohol. Doctor Mauro Torres, muy buenas noches, bienvenido, es un honor tenerlo acá. Muchas gracias, Juan Guillermo. ¿Qué es el gen mutado por el alcohol? ¿Quiénes son los descendientes de los bebedores? Justamente es el tema central de este libro, que el alcohol no solamente afecta el aparato digestivo, la lengua, la laringe, el esófago, el estómago, el hígado y el cerebro con el cual nos enloquecemos, sino que también algo que no se conoce, y es que el alcohol altera las células sexuales, sea el óvulo en la mujer, sea el espermatozoide en el hombre. Altera un gen de estas células, y estas células mutantes, si participan en la fecundación, en el acto sexual, las hereda el descendiente del bebedor, hombre o mujer. Ese es el punto. El alcohol se transmite de generación en generación. Ustedes han visto, por ejemplo, que hay familias que dicen, pero que esta es una familia sana y yo no sé este muchachito por qué me salió así, o esta muchacha que le gusta el alcohol, si aquí no tomamos. Es una cosa genética que puede venir del tatarabuelo, del abuelo, de uno de los dos, o de ambos, es decir, o del papá o de la mamá, o de ambos, y la persona que lo recibe es el hijo, el nieto, y no se da cuenta. Yuriko. Bueno, yo quiero hacerle una pregunta al doctor Torres. ¿Usted por qué se le da la idea de hacer este gran libro? O sea, ¿por qué le nace hacer este libro? Porque este libro está en una sucesión de libros que vengo escribiendo desde el año 1980. Este es el último libro en el que quería plantear el gravísimo problema de los descendientes de los bebedores. Generalmente el bebedor piensa o cree que el alcohol que él ingiere se queda en su propio cuerpo, Claro. que no trasciende. Cuénteme una cosa. Sí, Usted tiene Guillermo. otro libro que se llama Compulsión y Crimen. Un bebedor es un compulsivo y por lo tanto puede tener una actitud criminal.
Exactamente. Un descendiente de un bebedor puede heredar el gen que lo lleva al crimen. Claro. Por ejemplo, le cito el caso muy conocido en Colombia y en el mundo de Luis Alfredo Garavito. Claro. Él, por el lado materno, heredó del abuelo materno El gen del el alcohol. gen alcohólico. Oigan eso. Garavito, ustedes saben quién es Garavito, asesinó y violó 200. más de 200 niños. Pero él heredó el gen del alcohol que venía del papá de su madre, es decir, de su abuelo. Y no nos damos cuenta que el alcohol se transmite de generación en generación. El alcoholismo. Alejandro. Doctor Torres, ¿ese gen, ese comportamiento se puede cambiar? Se puede cambiar si intervenimos pronto. Es decir, a los 5 o 10 o 15 años. Pero también en la vida adulta es posible ayudar a ese paciente a través de una terapia psicológica. ¿Permanente? ¿Esa terapia psicológica al individuo que toma trago es permanente o que heredó el gen del bebedor es permanente? Es permanente. Yuriko. Bueno, doctor Torres, ¿cuáles son las razones más frecuentes para darnos cuenta que somos unas personas alcohólicas? Porque hay gente que no lo acepta. Muy buena pregunta. ¿Quién Sí. hereda el gen del alcohol y quién es el alcohólico? Porque yo tengo una señora que me dijo, Juan Guillermo, yo soy feliz, estoy casada con un hombre que es un trabajador, un gran hombre. Él fuma, él toma, pero no tiene vicios. ¿Cómo así, doctor, que una persona fuma y toma, pero no es viciosa? ¿Eso es posible? No es posible. La señora Es está compulsivo. en otra onda. Yo les quiero explicar, ya que usamos tanto la palabra, ¿qué es compulsión? ¿Qué es compulsión? Compulsión, yo he tomado esta palabra del latín compulsio, que quiere decir una tremenda fuerza que impulsa a quien padece la compulsión a comportamientos que él no puede evitar. La compulsión es un comportamiento irresistible, ingobernable. Oigan eso, lo que dice el doctor Mauro Torres. Un bebedor es un compulsivo y la compulsión es un comportamiento irrefrenable, irresistible para quien lo padece. De tal manera que en estas fiestas de Navidad, muchos niños y muchas niñas comienzan en el alcoholismo en las propias fiestas de Navidad de la casa. Volvemos después de comerciales, si ustedes me lo permiten, en Los Ángeles de Juan. Los Ángeles de Juan. Volvemos en vivo y en directo acá en Los Ángeles de Juan. Hoy el tema: ¿cómo afecta el alcohol el comportamiento humano? ¿Cómo una persona pasa de ser teóricamente un buen ser humano sin alcohol al peor ser humano con alcohol? El gen del bebedor que se transmite de generación en generación. Ustedes recuerdan el accidente que hubo hace poco en la autopista con calle 134. Pues hoy nos acompaña una víctima de ese caso. Una víctima que es nada más y nada menos que tío de los 4 familiares muertos que iban en la camioneta. Es el señor Edilberto Sánchez. Señor don Edilberto, buenas noches. Mis profundas condolencias, pero mis profundas y respetuosas condolencias. Muy buenas noches, Juan Guillermo. Don Edilberto,
¿cuáles eran los sueños y los proyectos de vida que ya no podrán realizar de estas 4 personas que murieron en este triste y doloroso accidente? Ahora César, que fue el muerto, mi sobrino, dejó una mujer embarazada, por Dios, en 12 días le regalan el bebé. Esa niña no sabe para qué lado coger, para la derecha o para la izquierda. ¿Cómo es la injusticia? Al papá lo mataron hace 2 años por robarle el carro. No tiene mamá, tenía su ilusión que era su marido y un irresponsable le quita la vida. Qué tragedia, Dios mío. Don Edilberto, la Fiscalía nos dijo que el señor Manzanera iba a 180 kilómetros por hora o más a las 3:30 de la mañana. ¿Usted cree que el exceso de velocidad más el alcohol jugaron un papel determinante en esta tragedia que dejó 4 familiares suyos muertos? Claro, totalmente, Juan Guillermo. Totalmente, es que 180 kilómetros por hora y con algo de estado de embriaguez, eso es una lógica que nadie, ni el mejor conductor, va a reaccionar. Es que es un accidente en segundos. Entonces, si yo me subo al volante, yo tengo familia que maneja, yo me pongo en todos los lugares. Si yo me subo al volante, hombre, si ya me tomé unos tragos, no, yo soy responsable. Yo no voy a acabarme a mí solo, voy a acabar pues de pronto con más familias, entonces yo no lo haría. Don Edilberto, usted como tío de las víctimas, como familiar de los que murieron allí, ¿cómo califica la actitud del señor Ernesto Manzanera? De un irresponsable. Eso se llama un tipo irresponsable. ¿Cómo va a creer que él no piensa en los demás? De aquí a mañana nos pasó, hoy nos pasó a nosotros, mañana le pasa a un familiar y sigue haciendo daño. Y que no es peligro, que le demos casa por cárcel. Ahora, don Edilberto, ¿cómo califica usted y lo poco que quedó de su familia? Qué pena que le diga así, pero es la verdad. La posición del juez 28 penal municipal con función de garantías que mandó a los muertos para el cementerio y a Manzanera para la casa, seguramente para que termine su guayabo. No sé qué es que tiene detrás de la mesa. O sea, ¿por qué él no pensó en eso? ¿Cómo me va a decir en este momento que él no tiene, no tiene moral? ¿Qué pasa? ¿Por qué ese castigo así? Créame que si fuéramos nosotros, la gente pobre y humilde, de una nos mandan tras las rejas. Porque sí, no. Eso sí, no, porque no que atropellamos a una persona que tiene un poquito más de dinero, entonces a nosotros no nos dejan ni siquiera 72 horas para defendernos. ¿Cuánta gente le ha pasado igual? Por favor, señor fiscal, obre con buena fe. No fue una, fueron 2, 3, 4 personas que llevó. Dios mío, entonces, ¿a dónde vamos a parar? Si no frenamos esto ya, ¿cuándo vamos a frenar? Pero, ¿usted cree que el juez fue justo? Esa era la esperanza. Que listo, no, ya hizo el daño. A ver si devuelto. Auxilio, ayúdenme. Vamos a salvar esta vida. Esta persona que pide el auxilio. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué? Yo quiero que nos dé una explicación. No tenga miedo a nosotros, nosotros no somos violentos. Si nosotros quiere defenderlo, lo defendemos. Porque la gente que va a marchar ahorita el 19... La pregunta es de... Don Edilberto, perdóneme que quiera yo focalizar más aún el tema de mi pregunta. Lo que yo le digo es que esta tragedia envió a sus 4 familiares al cementerio y a Manzanera para la casa. ¿A usted le parece esto justo? Eso es la injusticia que yo en mis corazones
cada minuto pienso, digo, ¿cómo es que este señor no está tras las rejas? ¿Cómo es que él sale como si no pasara nada, arreglándose las gafas, arreglándose la corbata? Tranquilo, digo, eso no pasa nada. ¿Cómo él la imagen del papá no la quiere vender? ¿Por qué no se pronuncia, como he repetido en varias veces? Pronúnciese, tenga dignidad, no tenga miedo. Si usted sale a las calles, a usted son 10, 12 policías protegiéndolo, ¿cómo a nosotros no nos protege nadie? ¿Por qué? O sea, la injusticia, esa es la injusticia, es lo que yo pido, justicia, por favor. Justicia, por favor. Ahora, don Edilberto, si Manzanera hubiese auxiliado a las víctimas, si en lugar de huir de la escena del crimen, se queda ayudando a las víctimas, por lo menos ayuda a que sobreviva alguna de ellas, ¿usted realmente cree que si él se queda y las ayuda a salir del carro, una o algunas de sus familiares, familiares allí en la escena de la tragedia, en la escena del crimen, habrían podido sobrevivir si alguien las ayuda? Esa era la esperanza. Que listo, José, no, ya hizo el daño. A ver si devuelto. Auxilio, ayúdenme. Vamos a salvar esta vida. Esta persona que pide el auxilio. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué? Yo quiero que nos dé una explicación. No tenga miedo a nosotros, nosotros no somos violentos. Si nosotros quiere defenderlo, lo defendemos. Porque la gente que va a marchar ahorita el 19, no va a haber violencia, vamos a marchar en paz. Lo único que le pedimos es justicia. Justicia es lo que le pedimos. Pero no vamos a aceptar que vamos a tirar una piedra, no. Vamos a hacer una marcha como es Boyacá, pacífica, como todo el mundo nos apoya. Y las personas que vienen a acompañar vienen mucho. Los que no van a poder asistir, lo van a hacer en sus pueblos, en sus ciudades, a las 9 de la mañana. Queremos un solo grito, justicia, que es lo que pedimos. Ahora, la audiencia fue bastante particular, porque fue a puerta cerrada, y la cerraron con un cerrojo, echaron a los periodistas, pero eso sí, mandaron a Manzanera para la casa. Ahora, y en esa audiencia, Manzanera habría dicho que ustedes, don Edilberto, fueron disque los responsables de la tragedia. ¿Esto es verdad? Esto es falso, eso es mentira. Pero como lo ha dicho mi hermana mismo, dice, echémosle la culpa al muerto que no habla. Eso es mentira. Sabemos que es mentira, sabemos que la conciencia de él no tuvo sino esa palabra, porque no ha hablado más. El abogado que le está defendiendo, diciéndole, señor juez, no se deje intimidar por medio de comunicaciones. ¿Qué es eso, señor abogado? ¿Qué tal que fuera su familia? Que Dios lo ampare y lo favorezca. Todos somos seres humanos. Pero seguro que ahí sí no estaría usted aconsejando al juez como comprando esa justicia. Todos trabajan, listo, trabajen honradamente. Pero lo que hay que darle a cada uno, no se lo quite al otro. Por favor, Juan Guillermo, usted que es una persona que conoce, que ha entrevistado muchos casos, póngansenos un poquito en nuestros zapatos. Si nosotros estamos siendo exagerados, por favor, corríjame. O que Colombia diga, no, están exagerados. Estamos pidiendo justicia, no exageramos nada. El dolor, la tragedia que nos quitó es muy, muy difícil de superarla. Sin palabras, don Edilberto Sánchez, sin palabras. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Los Ángeles de Juan, el medio del dolor. Quiero que sepa, don Edilberto, que su dolor es mi dolor y yo estaré marchando con ustedes el próximo 19 de diciembre pidiendo justicia justa. Y por favor,
por favor, mi corazón está con ustedes. Volvemos después. Muchísimas gracias. Que mi Dios los bendiga. Colombia entera le dé bendiciones a usted para que siga investigando casos como estos. Muchísimas gracias. El caso es este. Manzanera es piloto. ¿Qué tal que como piloto, por ejemplo, él, en el avión que él vaya como piloto, el avión tenga una emergencia y tenga que aterrizar y que haya unos heridos? Y que él como piloto, en lugar de asistir, de auxiliar a los heridos, salga volado, dice que porque le da miedo. Señor Manzanera, ¿usted tiene miedo de qué? Vámonos para comerciales. Los Ángeles de Juan. Volvemos en Los Ángeles de Juan Yúrico. Doctor Torres, ¿por qué es placentera la compulsión? Esta es una pregunta fundamental, porque toda compulsión se repite y se repite por el placer que da la compulsión. Es un capítulo de la medicina y de la psiquiatría en el cual nos enfermamos placenteramente. Explíqueme eso. Y es placentera porque cuando yo realizo una compulsión, se excitan los centros cerebrales del placer, el accumbens, el amigdalino y el septum, y producen un enorme placer en quien lo realiza. Alejandro. Doctor, ¿por qué o no? ¿Cuál es la manera de evitar que ese placer se dé? De evitar que eso siga pasando y siga muriendo muchas más personas. Buena pregunta. La manera de evitar ese placer es no realizarla. Si yo, alcohólico, no bebo, entonces no siento ese placer. Si yo, delincuente, no asesino, entonces no se produce el placer. Si yo, Garavito, no violo y descuartizo a los muchachos, el placer no se produce. Pero si la persona es adicta a ese placer, ¿cómo evitar esa adicción a ese placer, además del licor? Sí, la única manera es lo que hacen los alcohólicos anónimos, que ellos se abstienen de beber. Claro. La abstinencia impide el placer, y si impide el placer, la compulsión no se da. Claro. Doctor Torres, y los televidentes saben que siempre, todos los miércoles, tenemos una mirada desde la academia al problema que tratamos en Los Ángeles de Juan. Hoy en directo está el decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Sergio Arboleda. Es el doctor Joime Roballo. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, a Juan Guillermo Ríos, al equipo de trabajo, a toda la amable audiencia. Señor decano, usted es decano de Psicología de la Universidad Sergio Arboleda. ¿Qué tanto afecta el alcohol al comportamiento de los seres humanos, por ejemplo, cuando conducen? Un automóvil es un asunto de pleno control. Entonces, el alcohol altera funciones básicas de respuesta, de percepción y de elaboración de esa respuesta, de esa conducta. Entonces, conducir se presenta difícil cuando la persona ha bebido. Ahora, depende de la cantidad de alcohol que se haya bebido, pero siempre hay alguna influencia del alcohol en algo como manejar. Manejar es una conducta compleja, ¿no? Hay que tener atención visual, hay que tener percepción del espacio, de la luz, de la profundidad, y todo eso se altera con el consumo mínimo de alcohol. Ahora, señor decano de Psicología de la Universidad Sergio Arboleda, ¿por qué los colombianos todo lo celebramos con alcohol? Una derrota, una alegría, un triunfo, una tristeza, todo con alcohol. Muy cultural que nos viene de una tradición larga de españoles, pero también nuestro pueblo indígena celebraba con su alcohol, con su chicha, ¿no? Con su guarapo. Entonces, de alguna manera, es algo que está inserto en nuestra cultura
pero se ha ido mejorando paulatinamente con las campañas de prevención y también con las multas altas económicas que han regulado un poco más el comportamiento de los ciudadanos. Señor decano, desde su punto de vista, ¿cree usted que aquellas personas que mezclan alcohol y conducción, alcohol y gasolina, algún día van a cambiar su forma de proceder? Yo creo que está comprobado que las sanciones económicas, las sanciones sociales, las sanciones penales en nuestra cultura ejercen un papel importante. No debería ser así. La valoración de la vida debe estar por encima de todo ello. Pero sí sabemos que lo que afecta al bolsillo, lo que afecta, digamos, la estabilidad de las personas en términos de su libertad, sí logra tener un impacto en nuestra población. Y es por ahí que las autoridades de policía, criminalística, judiciales han trabajado. Pero estamos trabajando por una cultura ciudadana que valore la propia vida y valore más la vida de los demás. Señor decano de Psicología de la Universidad Sergio Arboleda, como siempre muy agradecido por su valioso aporte a Los Ángeles de Juan. Una gran noche para usted. A ustedes muchísimas gracias, un afectuoso saludo para ustedes, una feliz Navidad para la audiencia, un venturoso año nuevo 2015 para todos. Igualmente para usted y su familia, Yuriko. Bueno, doctor Torres, ¿cómo ha sido en la historia el alcohol? Importantísimo. Y yo quiero como historiador señalar algo que no se ha visto tratado. La revolución de los comuneros siempre se ha visto como un problema de impuestos, pero no se ha visto el problema psicológico. Gente que consumía alcohol, que jugaba y que fumaba, de pronto España le dice: le vamos a subir el precio al aguardiente, al tabaco y a las cartas de juego. Inmediatamente el pueblo se levanta a una sola voz. Y eso es más grave aún, esa reacción psicológica es más grave aún que el problema económico de los impuestos. O sea, la revolución de los comuneros, el alzamiento fue porque les grabaron el alcohol y el tabaco y el juego y no por otro motivo. Sobre todo por eso. Imagínense, un pueblo acostumbrado centenariamente a jugar, a fumar, a beber, de pronto le digan no va a poder hacerlo. Claro. Eso es gravísimo. Yuriko, su conclusión. Bueno, mi conclusión es que siempre generar conciencia, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, cuidar nuestra vida, ser conscientes de que si vamos a tomar una cerveza o lo que sea, no manejar, pedir conductor elegido, hay muchas empresas que lo hacen y hay muchos sitios que ofrecen ese servicio, entonces tener conciencia de eso y cuidar nuestra vida porque es solamente una, entonces hay que valorar la vida. Esa es mi conclusión. Alejandro, su conclusión. Mi conclusión, Juan, es que esta sociedad debe dejar de ser tan egoísta, pensar en los demás y darse cuenta que al tomar usted puede afectar a otra persona, puede afectar a otra familia, puede afectar a muchas personas por tomar una decisión tan tonta como es tomar irresponsablemente. Doctor Mauro Torres, su conclusión. Mi conclusión taxativa es que los bebedores deben saber que sus hijos, sus nietos y bisnietos van a ser afectados gravemente por esa bebida que ellos ingieren con comportamientos como el crimen, el robo, el alcoholismo, el adulterio, la piromanía, la pedofilia, la pederastia, etc. Muy amable por haber participado, es un honor, como le dije al principio. principio. Con mucho gusto. Ustedes, queridos televidentes, ayúdenme a entender por qué los colombianos todos lo celebramos con trago.
con licor. Celebramos las alegrías con licor, celebramos las tristezas con licor, celebramos las victorias con licor, celebramos las derrotas con licor. Somos un pueblo alcohólico. En Colombia, los niños y niñas comienzan a ingerir licor desde los 12 años, es la estadística que hay, y desde esa edad ya tienen relaciones sexuales. Estamos en diciembre, ahora en Navidad habrá muchísimos manzaneras más. Estamos en diciembre y habitualmente el alcoholismo en niños y en niñas, en los jóvenes, comienza a dispararse en las propias fiestas de las casas, porque parodiando a Bob Dylan en Blowing in the Wind, ¿cuántos manzaneras, cuántos salamancas, cuántos Varelas, etcétera, 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 se necesitan sembrando muerte sobre las rutas de Colombia para nosotros poder estas tragedias acabar? ¿O será, señores televidentes, que yo estoy pidiendo un imposible? ¿Estaré pidiendo un imposible? Soy Juan Guillermo Ríos. En 8 días, de nuevo aquí, en Los Ángeles de Juan, justo después de CMI. Mi corazón siempre estará con las víctimas, no con el victimario. Buenas noches. Los Ángeles de Juan.